En España conocemos la generación del 98, la generación del 14, la generación del 27, el modernismo, la generación del 36, la generación mm, literaria de la época de la dictadura franquista, que son muy conocidas, no solo en España, sino a nivel internacional. También hubo en América Latina, muy conocidas allí, menos en España, la generación del 28, la generación del 13, que eran corrientes artísticas importantes que surgieron en Chile, como fue la generación del 13, y Venezuela, como fue la generación del 28. La generación del 13 fue el primer grupo pictórico. Su nombre se debió a la exposición conjunta que desarrollaron en 1913 en los salones del diario chileno El Mercurio, y entre las características del grupo están la fascinación por el arte criollo y sus costumbres, la crítica social y el retrato de un personaje inédito hasta entonces en la pintura nacional, que fue el proletariado. Un grupo artístico muy importante en América Latina, en Chile, que dejó un legado muy importante en la cultura chilena, que en España desgraciadamente no se conoce a esta generación, y es una generación además pues conocida del siglo pasado y muy importante en la cultura, no solo ya en Chile, sino en todo el territorio de América Latina. Algunas figuras artísticas que pertenecieron a la generación del 13. Lautaro García, que fue pintor, cantante y dramaturgo chileno, fue alumno del pintor Álvarez de Sotomayor en la Escuela de Bellas Artes e integró el grupo de pintores denominado como la generación del 13, y también como dramaturgo escribió 15 obras de drama campesino sobre la comedia a la farsa. Figura además muy conocida en Chile, que tocó varios palos artísticos, entre ellos bueno, la pintura, el arte literario, la música, el arte musical, y una figura de las más conocidas en el país. Pedro Luna fue pintor y artista plástico chileno, destacado miembro de la generación del 13. Alfredo Lobos fue pintor y dibujante chileno. Elmina Moisán fue pintora chilena inscrita en la historiografía dentro de la generación del 13. Una mujer artista muy importante en Chile y de la que mejor ha pintado. Y en cuanto a Álvarez de Sotomayor, que fue pintor español con la obra del Paular, fue profesor de Lautaro García, figura además Álvarez de Sotomayor muy importante en el arte español y que dejó un legado en la cultura española, el propio Álvarez de Sotomayor. La generación del 28, grupo venezolano de estudiantes universitarios que protagonizaron en el Carnaval caraqueño de 1928 un movimiento de carácter académico y estudiantil que derivó en un enfrentamiento con el régimen Juan Vicente Gómez, que fue militar dictador venezolano, y bueno, se creó al final este grupo artístico en Venezuela, como pasó por ejemplo con la generación del 27, la generación del 14, la generación del 98, con el objetivo de impregnar al país de la cultura. Andrés Eloy Blanco fue poeta, abogado y político venezolano. Obtuvo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Rómulo Gallegos. Fue presidente Rómulo Gallegos en 1941. Miguel Otero Silva fue escritor, humorista, periodista, ingeniero y político venezolano con la obra Fiebre, que se publicó en 1975. Miguel Acosta Sáignes fue antropólogo e historiador venezolano, fundador de los estudios antropológicos en Venezuela y de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela. En 1977 fue galardonado con el Premio Casa de las Américas por Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. Y por último, Juan Oropeza, que fue escritor, jurista, doctor en ciencias políticas, diplomático y docente venezolano, que también su hermano, Pastor Oropeza, fue médico. Figuras además muy importantes en la generación del 28, que algunos de ellos tuvieron, como Andrés Eloy Blanco, un puesto en el mundo de la política, siendo ministro de Relaciones Exteriores durante el presidente Rómulo Gallego. Además, Andrés Eloy Blanco lo obtuvo el ministerio en 1941. Y el resto fueron artistas o en el mundo de la antropología o de la historia, pero la gran mayoría estuvo dentro del mundo del arte literario y
de las ciencias sociales que debemos además de conocer, de interpretar, sobre todo la historia, la antropología y conocer al final tanto el pasado, el presente y cómo puede ser el futuro de la historia de cualquier país y los problemas a los que se pueden enfrentar todos los países del mundo. Y con ello finalizo. Comento que tengo el grado de historia y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.